Hola, un cordial saludo. La cápsula de hoy se trata de convexidad y punto de inflexión. Muy bien, esencialmente vamos a comenzar con una pequeña explicación bien somera del significado, o sea, primero la definición de qué significa una función sea convexa, donde lo voy a escribir acá abajo. Vamos a definir una definición, sea una función define algún intervalo. Entonces, diremos que f es convexa, sí. Veamos acá abajo. Tengo una función que está define algún intervalo. Entonces, una función es convexa si para cualquier par de puntos en el grafo de la función se tiene que, como cualquiera, ese punto, por ejemplo, P, la voy a llamar P, y ese punto está ahí Q, la recta que une los puntos P y Q está por sobre el gráfico de la función, tal como aparece ahí, ¿cierto? Si tomo otro par de puntos ahí, otro P y otro Q, sucede exactamente lo mismo. Y eso tiene que ser cierto para cualquier par de puntos P y Q que yo tome en el gráfico de la función. Entonces tenemos f convexa en I, un intervalo, son conjuntos reales, si solo si para todo P, Q en el grafo, la recta PQ está por sobre el grafo de F entre P y Q, digamos, no sé, o si P es coordenadas x0, f de x0 y Q tiene coordenadas x1, f de x1, entonces la recta que une P con Q con esas coordenadas x0, f de x0 y x1, f de x1 está siempre por cualquier punto del grafo entre ellos. Toma un punto f de ahí, o sea, un x, f de x, y ese punto está por debajo de todos los que están en esta recta. Eso es convexidad. Bien. Entonces, veamos que la convexidad en su definición tiene un sentido geométrico que nos dice más o menos cómo sería el dibujo del grafo de la función. Por ejemplo, si tengo acá otra función que es así, ¿sí? Entonces puedo tomar, por ejemplo, este es el intervalo ahí, este es el intervalo ahí. Puedo tomar ese punto, ese de acá, y efectivamente esa recta está por sobre el gráfico de la función en ese tramo. Pero, si tomo ese punto ahí, con ese que está ahí, toda esta zona que está acá, esta guatita, me da que está por sobre la recta, ¿cierto? Entonces, al parecer, la convexidad está relacionada con formas de siguiente estilo, así. Es como una, que se dice que el gráfico de una función está contenta. Ahora, por otro lado, diremos que una definición de convexidad, diremos que F es cóncava en I si menos F es convexa en I. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos creemos el cuento de que las funciones convexas tienen forma de una U, entonces las cóncavas serían una triste, ¿verdad? Ahí, perdón. O herradura. Ok.
Entonces con esto yo quedo tranquilo, creo que con esto se entiende geométricamente que es una función convexa. Volvemos. Definición. Diremos que x0 es un punto de inflexión para f, si en tal punto la función tiene un cambio de convexidad a concavidad o en viceversa, al revés. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de un punto de inflexión, por ejemplo? Una función ahí, ahí, y después viene así. Entonces, en esta zona que está acá, notamos que en esta zona es una zona de convexidad, de acuerdo a la definición geométrica. Todo esto es como bien heurístico. Y esto que está acá, hagámoslo con verde, de aquí hasta ahí, es una zona de concavidad. Entonces, este punto, que es el instante, lo llamo con rojo, el instante donde la función viene convexa y después cambia cóncava, se llama inflexión. Punto de inflexión. Muy bien. Entonces, esta es nuestra definición. Un punto de inflexión será un punto en el cual la función cambia de convexidad. Convexidad a concavidad, concavidad a convexidad. Okay. Bueno, ¿qué pasa si ahora tiramos al baile las derivadas? Acá. O sea, quiere decir que la convexidad y las derivadas tendrán que ver en alguna cosa, ¿no? La verdad es que sí. Entonces, vamos a borrar esto que está acá. Vamos a borrar esto que está acá. Y vamos a hacer el siguiente gráfico. Tengo una función con negrete. Supongamos que la función es una función convexa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que tomo estos puntos sucesivos del grafo. Y lo que quiero mostrar es que si trazo las correspondientes rectas tangentes, ahí, 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 empiezan, a medida que yo avanzo, empiezan a crecer las tangentes. Aquí son negativas, cae fuerte, aquí cae menos fuerte, se suaviza un poco. Después aquí se hace, cae más cerca a la horizontal, acá. Aquí es casi horizontal, y aquí empiezan a ser pendientes positivas y aquí cae más parada. De hecho, por ahí, la una suma, es más parada. Entonces, vemos que si f es derivable, convexidad tiene mucho que ver con el crecimiento de las derivadas, ¿cierto? Tal como lo expreso acá tal como lo voy a mostrar acá. ¿Ok? Pero se entiende. Entonces, ¿qué pasa si ahora a la función permito que sea dos veces derivable? Entonces quiere decir que la f se puede volver a derivar y me dice que ¿qué relación tengo entre f2' y f'? Como f', que son las derivadas, es una función creciente, significa que la derivada de una función creciente me tiene que dar positiva, ¿cierto? Recuerden que, ahora aquí con verde, una función phi derivable es creciente, y solo si en un intervalo i, f' es positiva mayor o igual que 0, n. Entonces, si las derivadas son crecientes, eso me bota un signo sobre f2'. Conclusión, hagámoslo con rojete, ¿ya? Conclusión, convexidad. Y segunda derivada es mayor o igual que 0. Esa es la conclusión. Bueno, entonces, con este apresto que está acá, yo estoy en condiciones de empezar a hacer lo que ustedes todos esperan, lo que ustedes esperan que son los problemitas, ¿cierto? Alguien está ansioso sobre ese problema y yo digo, calmado, ya vamos por allá. Muy bien. Ya
todo esto ya lo comenté ya, en la hoja anterior. En todas las cápsulas me pasa lo mismo, hago las cosas antes. Y aquí está formalizado lo que acabamos de decir recién, que ustedes lo van a ver en las clases correspondientes con su profesor, así que no, tranquilo con eso. Tengo una función dos veces derivable en el interior de un intervalo B, entonces si es un intervalo contenido donde está definido, entonces tiene que f es convexa en esa zona si la segunda derivada de f es igual que 0 en esa zona. Respectivamente, f será cóncava en esa zona si f2' es menor o igual que 0. Recuerden que f convexa si solo si f menos f es cóncava. Y aquí visualizando un poco, un poquito, una función que está ahí. ¿Ok? Entonces aquí en esta zona tengo convex y aquí tengo cóncava. Entonces acá, como vimos, tengo, bajo columna azul acá, tengo decrecimiento de las derivadas y aquí al revés. Está creciendo, empieza a decrecer. ¿No? Entonces aquí tengo f2' positivo y aquí tengo f2' negativo y ahí está el 0 cuando tengo el cambio de convex a cóncava. Muy bien. Veamos qué viene ahora. Esto es lo último antes de empezar a manoplear, ¿cierto? A dar con el ejercicio. ¿Qué pasa si tengo un punto crítico? Es decir, tengo un gallo en el interior donde la función es variable que me cumple la condición f' de x0 igual a 0. X0 un punto crítico. Que recuerden que son los puntos que nos gustaría clasificar, ver si son extremos o no. Entonces lo que me dice este resultado, que si la función es dos veces derivable, tengo un criterio basado en la segunda derivabilidad o en la convexidad concavidad, como ustedes quieran verlo, para decidir si un punto crítico es max o min. Veamos. Es una herramienta bastante potente. Una función f dos veces derivable, como dice ahí, dentro de un intervalo, y si x será un punto crítico, es decir, lo que ya hemos conversado. Entonces, si f2' es menor o igual que 0, entonces x0 es max local. Y de lo contrario será min local. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la representación de esto? ¿Cuál es la idea? Bueno, si tengo que la función es menor o igual que 0, segunda derivada, en ese punto, quiere decir que la función viene a ver, ¿cierto? Tengo que f es cóncava en esta zona, entonces acá el f2' es negativo, y si ese punto es crítico, es decir, tiene derivada igual a 0, entonces este punto tiene que ser max local. Eso es lo que me dice el resultado. Por el contrario, si tengo un punto con derivada igual a 0, y más encima la función viene convexa, es decir, con segunda derivada positiva, estamos hablando de un min local. ¿Vale? Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los puntos de inflexión? ¿Qué tienen que ver? Bueno, aquí vengo una función convexa, y ahí viene a cóncava. Entonces, al parecer, f2' de x0 puede ser 0, que aquí vengo con segunda derivada positiva, acá vengo con segunda derivada negativa, entonces en el cambio entre cóncavo y convexo podría pasar esto, ¿cierto? Eso es lo que uno podría ver. Entonces la pregunta es, ¿siempre ocurre? Es decir, inflexión con segunda derivada igual a 0, ¿son amigos? No siempre, lamentablemente.
Por ejemplo, tomemos f de x igual a x a la cuarta en un intervalo. Entonces, esa función, ustedes saben que es súper convexa, más que convexa, tiene f2' es 4x cubo, sería 12x cuadrado, ¿cierto? Positiva, entonces f es convexa siempre. O sea, convexa donde estemos. Convexa ahí. ¿Y qué pasa con f2' en 0? Vale 0. Entonces, 0 es inflexión. La respuesta es que no, ¿cierto? No, no es inflexión. Entonces, al parecer, o sea, no al parecer, sino acabamos de darnos cuenta que x0 tal que f2' de x0 es igual a 0, no necesariamente es inflexión. Entonces la pregunta es, ¿cuándo lo es? Bueno, hay criterio aparte que ustedes vieron en las clases. Yo acá, en esta cápsula, quedaré contento con la definición, ¿sabes? Es decir, x0 paso de cóncavo a convexo o viceversa. Seguro en las clases a ustedes le van a dar algunos criterios con la secundaria. Por ejemplo, f de x igual a x cubo, se tiene que f2' de x vale 6x, ¿cierto? Y f2' en 0 vale 0. ¿Y qué pasa con la función cúbica? Hagámoslo con verde, ¿verdad? La función cúbica es así. Y ahí sí, ¿cierto? Ahora sí. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia tiene la función? ¿Qué diferencia tiene f de x igual a x cubo versus f de x igual a x cuarto, donde ambos tienen segunda derivada en 0 vale 0, pero para x cubo el 0 sí es inflexión y para x cuarta no. Entonces a eso hay que estudiarlo. Hay que ver las clases. Ahí el profesor correspondiente les dirá qué es lo que pasa ahí. Yo, insisto, como les dije, me voy a contestar con la definición. Si paso cóncavo a convexo, decido que esa cuestión es inflexión y no hablamos más. Se acabó. Muy bien. Entonces, aquí está, y otra vez me adelanto, siempre hago lo mismo, hasta el final. Si tengo f2' necesariamente inflexión, bueno, ya lo comentamos latamente, así que continuamos. Y ahora viene lo que todos están esperando. Si alguien está aburrido con tanto bla bla, ahora viene lo que a ustedes les gusta, que son los problemas. Ya, vamos a hacer un estudio lo más completo posible de las siguientes funciones. La primera es f de x igual a x cubo menos 3x más 1. Ya, comencemos con la 1. Lo voy a hacer con negrete primero, ¿no? Tengo f de x igual a x cubo menos 3x más 1. Entonces, primero, me gustaría referirme a la continuidad de la función. F es continua en todo R, ¿cierto? Claramente, porque es un polinomio, ¿cierto? F es un polinomio. Y por la misma razón, F es derivable en todo R también. Entonces, en particular, implica que no existen puntos donde F' no exista, ¿cierto? Por lo tanto, no tenemos candidatos extremos de esa naturaleza. Los que sí pueden ser, en realidad son uno solo, porque si trabajamos en todo R, quiere decir que no estamos trabajando en un intervalo cerrado y agotado, así que no tengo bordes. Tengo bordes para estudiar los extremos ahí, entonces solamente me quedan los puntos críticos, ¿cierto? Y con ellos voy a decir si es que son max o min bajo algún criterio. Esa es mi estrategia de vida para hacer esta cuestión. Muy bien, así que ya comencemos a calcular qué es lo que tenemos que hacer.
Ok, comencemos a calcular, ¿no? Ya, entonces, primero, tenemos que f continua y derivable en todo R. Eso lo sabemos. Otra observación, que se tiene que, recuerden que f de x es x cubo menos 3x más 1, y tengo que el límite, cuando x pasa más infinito, de f de x es ciertamente más infinito, ¿cierto? Claro, porque aquí el x cubo es el término dominante y este es el que se lleva a todos a más infinito. Por otra parte, límite, cuando x se va a menos infinito, por la misma razón, el x cubo es el dominante, así que esto se va a menos infinito. Y ahora calculemos f'. F' es prenatal, ¿cierto? F' es 3x cuadrado menos 3 de una factorizada de niños, esto es x cuadrado menos 1, así que esto es 3 por x menos 1 por x más 1. Bueno, entonces, esto significa que yo puedo perfectamente conocer cuál es el signo de la primera derivada, que simplemente estudiar los ceros de esa parábola, ¿cierto? Entonces, la función x cuadrado menos 1, azulete, es así, ¿cierto? Bueno, entonces los signos son, acá es positiva, y entre las raíces es negativa. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vamos al negro otra vez. Entonces, como conclusión, a nivel de f', tenemos que f' de x es mayor que 0 cuando x pertenece al intervalo menos infinito, menos 1, unión 1, más infinito. Y Taylor es menor que 0 cuando x está entre sus raíces encerrado, ahí, como lo puse arriba, y finalmente es igual a 0 para x es igual a más menos 1. Es el análisis completo de y f es continua donde f' vale 0. Entonces podemos hacer una mini tablita chiquitita solamente para la función y la derivada. ¿Y qué implicancias tiene conocer el signo de la derivada? Eso lo vimos en la cápsula 6, ¿cierto? Entonces, si usted le pega un refresco de cabeza a la cápsula 6, se acordarán que conversamos que el signo de la derivada y el crecimiento de la función están íntimamente relacionados. Perfecto, f' y f. Entonces tenemos aquí menos 1, 1, más 1. Entonces vamos con rojete. Teníamos que acá era positivo y acá es negativo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene sobre la función? Es que sabemos que acá la función es creciente, acá la función es de Craig, y acá es creciente. Entonces, aquí quizá no gastemos más benzina, aprovechemos el bolito acá. Como tengo f', que es 3x cuadrado menos 1, aprovechemos el tirante nomás de calcular f2', y eso según yo me da simplemente 6 por x. O sea, f' es un polinomio, así que f dos veces derivable, porque se puede derivar f' y me da la de segunda derivada 6x. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? ¿Cuál es la conclusión acá? Denme un segundito, ahí sí. La conclusión es que como f' de x es 6 por x, esto implica que trivialmente, chiquillos, o sea, hasta aquí casi lo hago con los ojos cerrados. Esto es mayor que 0, para x mayor que 0, es menor que 0 para x menor que 0, y es igual a 0 solamente en x igual a 0.
Entonces, la conclusión es que f es convexa. F es convexa en 0 a infinito. F es cóncava, la propiedad que vimos delante, ¿cierto? Cóncava en menos infinito, 0. Y x igual 0 sería un candidato a inflexión. Y lo que quiero ver es ver si efectivamente lo caracterizo como inflexión o no, de acuerdo a la información de los cambios con cavidad convexa. Así que vámonos para acá y vamos a hacer un resumen final con toda esta información. Entonces mi resumen final me dice que, ya flaco, tenés tu f acá, menos infinito, menos 1, ahora entra el byte del 0, porque lo quiero clasificar, por eso lo coloco en la tabla, 1, y finalmente, finally, más infinito. Entonces ahora aquí tengo f2'. ¿Qué información me proporciona f2' en este intervalo? En cada uno de los intervalos, perdón, f' y finalmente f. Okay, entonces vamos con los rojeles. Sabemos que f2' es menor que 0 antes de 0 y después es siempre positiva. Entonces con verde vamos a colocar acá que esto dice es cóncava, cóncava, convexa y convexa. Ya. ¿Qué pasa con f'? Sabemos que f' era mayor que 0 acá, menor que 0, menor que 0 y mayor que 0 acá. Entonces, esto me dice que es creciente la función. Lo que está en verde acá y acá es la conclusión del signo de la función, o sea, el signo negativo de f2' implica que la función es cóncava en ese intervalo, el signo positivo de la derivada implica que la función es creciente en ese intervalo. O sea, la conclusión de los signos son sobre la f que estamos diciendo. Muy bien, entonces aquí es negativo, como la función decrece, vuelve a decrecer, y aquí se pega una levantada. Muy bien, entonces tiremos el azul, y la información acá es que, tengo cóncava creciente, entonces la función es así, cóncava decreciente, ahí. Después tengo convexa decreciente, ahí, convexa creciente, ahí. Entonces aquí, ¿qué pasa? Tengo una función acá, que es creciente, y después vengo decreciente, y recuerden que teníamos que f' valía 0, perdón, f' en x valía 0 para x igual a más menos 1, y f2' de x es igual a 0 para x igual a 0, solo vaya que quiero clasificar. Volvemos, entonces aquí tengo que la función es creciente, y después de creciente la f es continua, no sé por qué se me borraron tantas cosas, voy a volver acá. Era negativo, era positivo. Entonces volvemos. Tengo la función continua, creciente decreciente, esto me implica que ese punto es max local, ¿cierto? X igual menos 1 es max local. ¿Qué pasa acá? Tengo que la función acá en 0 viene cóncava, si me borro este verde, y aquí viene convexa. Entonces aquí tengo un cambio, como ustedes pueden apreciar, de concavidad a convexidad. La función es continua ahí, entonces la función x0 igual 0 es inflexión. Entonces, ya Gaia, te clasifiqué, tú eres inflexión. Finally, tengo que aquí el punto que está acá, que es x igual 1, tengo la función viene decreciendo, y después crece. Entonces, eso quiere decir que el x1 es mi local. ¿Qué pasa con el criterio de la segunda derivada?
f2' en x era igual 6 por x. No sé si péguense la recordar. Entonces, f2' en el menos 1, que es max local, da menos 6, que es negativo. Entonces, también por este criterio confirmo que menos 1 es max local. Y f2' en 1 me da 6, que es positivo. Entonces, y esto es convexa en esa zona, quiere decir que 1 es min local. ¿Ok? Y algunos cálculos para la función. La función f de x era x cubo menos 3x más 1. Entonces algunos calculitos que me pueden servir son los siguientes. F en 0 vale 1, ustedes lo pueden ver ahí. F menos 1 vale 3. Y F en 1 vale menos 1. Entonces yo con esto afirmo que estoy en condiciones de pegarme un gráfico establecer. O sea, toda esta información que está acá me dice, ¿sabes que tú puedes hacerte un gráfico? ¿Ok? Así que vamos por ello, a ver si soy capaz de hacer un gráfico decente. Ya. Entonces tengo ya. Entonces aquí tengo que marcar los puntos importantes que eran, lo vamos a marcar con verde. Verde aquí, menos 1, que era nuestro max local. 0, que es nuestra inflexión. 1, que es nuestro min local. Eso voy a hacer con azul la gráfica. Recuerden que la función venía de menos infinito. Acá, de menos infinito, y venía cóncava. Después, sí, ahí, sigue siendo cóncava. El 0 vale 1, como dijimos. Después pasa a convexa, porque es inflexión. Después en 1 soy convexa decreciente, y después en 1 soy convexa creciente, y después la función se va a más infinito. Más o menos. Entonces voy a tratar de... vamos a hacerla, lo hacemos de nuevo. ¿Ok? Entonces, bien ahí. 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 Ya. Entonces, ese es más o menos el dibujo. Quiero mejorarlo otra vez. Otra vez. Entonces ya. Te fuiste para acá. Vamos a hacer bien ahora sí por última vez. Ahí. 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 Ya. Y no le decíamos más. Entonces marquemos las cosas importantes y con esto termino. Menos 1. La función vale a 3. Aquí vale la función vale 1. Aquí la función vale menos 1. Esto era max local. Este gallo es min local. Y este punto es inflexión. ¿Ok? Entonces aquí, en este punto, vengo de cóncavo a convexo. Ok. Espero se ha entendido. Vamos con el siguiente problemilla. El problema era... El problema está en la página acá. Entonces, revisitemos este problema. F de x es igual a x más 1 elevado a 2 tercios. Ya, vamos por él. X más 1 elevado a 2 tercios, así que vamos por él. Como esto está grabado, puedo borrar tranquilamente acá. Para tener espacio para trabajar, ¿cierto? Igual que en una pizarra, como lo hacemos en clase. Entonces tengo la función
f de x con negro, f de x es igual a x más 1 a la 2 tercios. Muy bien. Entonces, claramente, dominio de f es todo R, ¿cierto? Estoy tomando raíz cúbica, si la raíz cúbica voy a tomar tanto número positivo o negativo, no le importa eso. ¿Cuáles son los ceros de esta función? Veo los ceros porque se puede ver fácil, ¿ya? Los ceros son f de x igual a 0, si solamente si x vale menos 1. ¿Ok? Es una información que probablemente, o sea, que no probablemente voy a usar seguramente al final cuando quiera hacer un dibujito de gráfico de esta cosa. La función, los signos, la función es positiva para todo x en R, ¿cierto? Porque es x más 1 raíz cúbica y después todo un cuadrado, ¿cierto? Fíjense que es x más 1 elevado a un tercio, y lo pueden ver así, después elevado al cuadrado. Así que siempre toma igual que 0. ¿Ya? Entonces, ciertamente la función es positiva. Muy bien. Es positiva y es solamente 0 en menos 1. Vamos a trabajar en todo R, como dije acá. Y ahora, ya veis, esto es la continuidad, ¿cierto? Tenemos la continuidad en R, por lo que comenté recién. Y ahora pasemos a estudiar dónde f es derivable. ¿Dónde esta función resulta ser derivable? Bueno, ya, se puso toda esta cosa, ahora la vamos a arreglar. ¿Dónde f es derivable? Bueno, yo afirmo directamente que si x es distinto de menos 1, entonces la derivada se calcula a pulso a manopla y me da f' de x es igual a, ¿cierto? Cae la potencia con un piquero y me queda la potencia menos 1. Esto me da 2 tercios por x más 1 elevado a menos 1 tercio, y eso es lo mismo que decir 2 tercios dividido x más 1 elevado a 1 tercio. Entonces aquí se encienden las alarmas. Me dice, ¿qué pasa en x igual menos 1? Aquí la derivada está bien, pero en x igual menos 1 no es claro. Y para dilucidar esta cuestión, lo único que me queda es la definición, chicos, nada más. Entonces, veamos la definición. Si alguno intuye que no es derivable, está bien. El cerebro, la intuición, si alguien piensa eso. De hecho, sería un golazo cacharlo al ojo, ¿no? Veamos la definición. Tengo que f' en menos 1, f' en menos 1 es, por definición, ¿cierto? El límite cuando h tiende a 0, de f en el punto, que es menos 1 más h, menos f en menos 1, que vale 0, ¿cierto? Dividido en h. Bueno, esto es lim, cuando h tiende a 0, de menos 1 más h más 1, ¿cierto? La función elevado a menos 1 más h elevado a 2 tercios, todo esto dividido en h. Esto me da límite de h a la 2 tercios partido en h, cuando h se va a 0, y esto es límite, una simplificación chiquitita ahí, ¿cierto? Una mínima traca chica, ¿no? Nos da 2 tercios y h me da 1 tercio abajo, ¿cierto? Entonces me da 1 partido en h a la 1 tercio, 1 partido en h a la 1 tercio, falta pizarra, 1 partido en h a la 1 tercio, y este límite por supuesto que no existe, ¿cierto? No existe. ¿Mm? Queda, dependiendo si h se va a 0 por la derecha o por la izquierda, da más o menos infinito. Si ese límite no existe, así que, conclusion, f no es, con intención lo decimos, no es derivable en x igual menos 1. Por lo tanto, sabemos que los puntos de la función no es derivable
pueden ser candidatos a algún extremo. Recuerden que eso lo vimos en la cápsula number 4, creo que es la 4. ¿Mm? Ok. Veamos el crecimiento de la función. Borramos lo anterior, ¿cierto? Aquí. Vamos a echar todo esto. Ya. Entonces vemos crecimiento y de Craig. ¿Dónde? Esto lo vemos con el signo de f', donde f sea derivable, o sea, para x distinto a menos 1. Entonces, de lo anterior, tenemos que, como f' era, creo que era 2/3, sí, si me acuerdo, votamos 1/3 por x elevado a 1/3, tenemos que es mayor que 0 para x mayor que menos 1, entonces la f es creciente, ¿cierto? Es menor que 0 para x menor que menos 1, entonces esto me dice que la f es decreciente, y en menos 1 la derivada no existe como lo hicimos por recién por definición. ¿Ya? La derivada no existe. Entonces, aprovechando el vuelito, calculemos qué pasa con la concavidad, convexidad. Concavidad y convexidad. Bueno, ya sabemos que para x distinto a menos 1 podemos derivar otra vez, y nos da que la segunda derivada es menos 2/3 por 1/3 por x más 1 elevado a menos 1/3 menos 1. Eso me da a mí. Entonces esto me da menos 2 partido 9 por x más 1 elevado a 4/3, ¿cierto? 4/3 negativo. Entonces la conclusión es que f2' es menor que 0 para x. De hecho, es para cualquiera. Fíjense acá. Tengo x más 1 elevado a 4. Y como tengo un menos afuera, tengo que todo esto es positivo. Y el menos que está afuera me dice, compadre, usted es cóncavo. Entonces esto es para todo x. Distinto de menos 1, la f es cóncava. Y la segunda derivada no existe en x igual menos 1. ¿Ok? Entonces, con esta info bien organizada, o hágalo usted en su casa, van haciendo los cálculos, hagamos una tabla. Entonces la tabla es la información que me reúne en la primera, segunda. Vamos a borrar este año. Bueno, te fuiste por acá. Y la tablita era la siguiente, era de menos infinito, menos 1 es el único punto que me interesa a mí. Disculpen la culebra, más 1. Y acá tengo la función f2', tengo la función f' y tengo la f. Entonces con rojete vamos viendo las cosas. Entonces dijimos que la función siempre tiene siempre segunda derivada negativa. Entonces eso me dice que acá ya es triste acá. En la primera derivada vimos que era decreciente antes de menos 1, creciente después de menos 1. Entonces ahí, entonces la función, perdón, f' es negativa, perdón, dije mal, negativa antes de menos 1, posible después de menos 1, y esto implica sobre la función f, la conclusión sobre f es que la f es decreciente, y después la f es creciente.
Entonces, finalmente, en azul tenemos la combinación en el intervalo menos infinito a menos 1, la combinación es cóncava decreciente, ahí, de menos infinito a más 1, es, ahí está el gallo, es cóncava creciente, entonces ahí, y la función era siempre positiva, ¿cierto? La función era siempre positiva. Entonces, x igual menos 1, ¿qué pasa en x igual menos 1? Tengo que la función es continua en menos 1, viene creciendo y después crece. Entonces esto implica, por el criterio de la cápsula 4, que x igual menos 1 es max local, ¿cierto? La función en menos 1 es continua, viene decreciendo y después viene creciendo, es max local. Y sucede, y esa es la belleza de este problema, que esta cuestión sucede en un punto donde la función no tiene derivada. ¿Ya? Entonces, para que no crean que siempre derivar igual a 0 me entrega los extremos. Entonces, esto ocurre, el max local se da en un punto donde f', donde e de f' no existe. ¿Ya? Entonces, voy a hacer, con toda esta información, voy a hacer un dibujo de la función. Vamos a hacer un dibujo de la función acá. Lo vamos a hacer acá. Entonces, el dibujo sería más o menos el siguiente. Tengo una función acá. La función siempre es positiva. Aquí menos 1, el único punto que tiene información importante. Vamos a hacerlo con azulito. La función se va a más infinito por ambos lados, ¿cierto? Es cóncava decreciente y después cóncava creciente. Y la función en 0 vale 1, ¿cierto? En 0 vale 1. Así que este dibujo más o menos como una gaviota, y fíjense que acá el max local se da en un punto de una función no derivable, cachen la punta que está ahí, de f no es derivable. ¿No? Entonces, aquí en la punta de la gaviota me da el punto de la función no derivable, y eso se da en el min local, la información del decreciente y creciente me dice min local. Si ustedes observan, el mínimo local que encontré en realidad es global, ¿cierto? ¿Por qué? Porque f de x es mayor o igual que 0 y es 0 solamente en menos 1. Así que x igual menos 1 es min global. Entonces, y con eso termino el gráfico de esta parte. ¿Ok? Vamos a detener la grabación para continuar con la siguiente parte con otros problemas de modelamiento. ¿Ok? Aguántense un cachito.